Buenas noches a todos. El otro día comentábamos para todos ustedes el final de los fenómenos parapsíquicos. Hablábamos de la biolocación, del desdoblamiento del cuerpo, y hablábamos sobre la xenoglosia, aquel conocimiento de lenguas desconocidas para el que las hablaban. Entonces hoy nos vamos a introducir en el fascinante y curioso e interesante mundo de los fenómenos parapsicobiológicos, que no hay que confundir con los fenómenos parabiológicos, como después comentaremos. ¿En qué consisten los fenómenos parapsicobiológicos? Se trata de fenómenos parapsicológicos que son también de conocimiento extrasensorial a través de la biología de nuestro cuerpo humano. O sea, son fenómenos que se producen biológicamente. Se trata de fenómenos psíquicos, de ahí la denominación parapsicobiológicos, en donde a través de la comunicación y el conocimiento del mundo que rodea al ser humano se produce la intervención del propio organismo. Este tipo de fenómenos se les denomina parapsicobiológicos porque en ellos intervienen factores psíquicos y somáticos de nuestro universo humano, del ser humano. Entonces, bueno, digamos que son fenómenos psíquicos, repito, en donde la comunicación y el conocimiento del mundo que rodea al ser humano se produce mediante la intervención del propio organismo humano, pero que no hay que confundir ni con los fenómenos parabiológicos ni con los fenómenos parapsíquicos. Se trata de un compendio entre los fenómenos parabiológicos y los fenómenos parapsíquicos. Hola amigos, buenas noches. Efectivamente, como muy bien ha dicho Luis, esta noche vamos a tratar los fenómenos parapsicobiológicos, fenómenos que entran dentro del campo de los fenómenos parapsíquicos, solo que, como bien ha dicho él, están enteramente relacionados con el campo de la biología, con el campo del ser humano. Dentro de los fenómenos parapsicobiológicos existe uno fundamental, que es el que alberga a todos los demás. Este es el fenómeno de la hiperestesia. Hiperestesia, que debemos decir que es un fenómeno consistente en que se altera de una forma totalmente sin sentido la capacidad sensorial y la transposición de los sentidos por las terminaciones nerviosas en que se manifiesta en el umbral de lo conocido, de los estímulos físicos. Es decir, para que lo entendamos con otras palabras, imagínense ustedes que una persona, al tener por supuesto sus sentidos normales, pues desarrolla con toda normalidad los sentidos gustativos, olfativo, táctil. Sin embargo, a través de la hiperestesia desarrollaría fundamentalmente alguno de estos tipos de sentidos, como puede ser pues el olfato. Esta persona podría palpar a través de las papilas olfativas cualquier tipo de olor a distancia, puede ser a lo mejor incluso kilómetros. Entonces sería una facultad meramente dentro del campo de los fenómenos parapsicobiológicos. Como decía, este dotado podría captar directamente pues todos los reflejos sensoriales, incluso de otra persona. También puede ser indirectamente, puesto que los pensamientos que los provocan suelen ser a través del subconsciente. A veces suelen confundirse los fenómenos de hiperestesia con los fenómenos de percepción extrasensorial. No obstante, hoy solamente vamos a tratar estos fenómenos, los de la hiperestesia. Y dentro de ellos, pues albergamos, como hemos dicho antes, gran cantidad de ellos. Empecemos por la hiperacusia, después la hiperosmia, hipergeusia, hiperacia, hiperalgesia, cumberlandismo, visión dermoóptica, parestesia y cenestesia. Así que sin más, a continuación empezaremos a narrarles y a comentarles de forma explicativa en qué consiste el fenómeno de la hiperacusia. Sí, y antes de ello aclarar lo que hemos venido diciendo, lo que has comentado anteriormente, de que muchos fenómenos parapsicológicos, como por ejemplo puede ser la precognición u otros por el estilo, son muchas veces confundidos con la hiperestesia, que no es más que una sensibilidad más allá de los sentidos normales. Es decir, es una supersensibilidad de los sentidos normales, y por ello pues se captan a veces olores a grandes distancias, y entonces esto puede dar una cierta confusión con algunos de los fenómenos parapsíquicos o paranormales. Pero vamos, decir que la hiperestesia es eso,
una agudeza extrema de los sentidos normales, como puede ser el olfato, como puede ser el oído o como puede ser la visión. Dicho esto, vamos a pasar, como ha dicho Sebastián, a explicar el fenómeno de la hiperacusia. Vamos a ver en qué consiste la hiperacusia. Se trata de una hipersensibilidad auditiva, de carácter auditivo. Se trata de una audición mucho más aguda de lo normal. Parece ser que según las leyes físicas y la capacidad biológica. Entonces, este fenómeno se podría explicar de una forma, por ejemplo, dando a entender que habría un sujeto determinado con una hipersensibilidad auditiva extrema, más aguda de lo normal. Por supuesto, según las leyes físicas y la capacidad biológica conocida por la ciencia oficial. No obstante, volvemos a repetir, se trata de un fenómeno relacionado con la hiperestesia, que tiene que ver con ello. No se trata de un fenómeno parapsíquico, se trata de un fenómeno parapsicobiológico, dado que entra de lleno el oído humano en este fenómeno. Y a continuación pasemos a otro tipo de fenómeno dentro de la hiperestesia. Este es el de la hiperosmia, que anteriormente hemos explicado con un ejemplo gráfico. El fenómeno de la hiperosmia es el que se caracteriza por la hipersensibilidad olfativa, en el que entran las glándulas olfativas. Es decir, que se produciría una excesiva agudización olfativa respecto a lo normal. Como anteriormente hemos dicho, es decir, una persona que puede oler cualquier tipo de olor a distancia, puede ser a lo mejor incluso de 1 kilómetro, o cualquier tipo de materia que tenga un olor muy sutil, también esta persona podría captarlo. Entonces, al desarrollarla de una forma totalmente dentro del campo de lo paranormal, sería conocido como hiperosmia. Sí, vamos a pasar al siguiente término, denominado hipergeusia. Al igual que la hiperacusia y la hiperosmia, la hipergeusia es una supersensibilidad. ¿A qué? Pues se trata de una hipersensibilidad gustativa, en este caso. Es una capacidad gustativa muy exaltada en comparación con la normal. Así que, a la vez que la hiperacusia era la hipersensibilidad auditiva, la hiperosmia era la hipersensibilidad olfativa, la hipergeusia trata de la hipersensibilidad gustativa, es decir, del gusto. Una persona que a través del gusto puede captar cosas que otras no lo podrían captar. Entonces, está más allá de los sentidos normales. Vuelvo a repetir, sin tenerse que confundir con otros fenómenos paranormales. Pasamos a continuación al siguiente término que se expresa de la siguiente forma: hiperacia. El término de la hiperacia es una hipersensibilidad táctil. Como decimos, sensibilidad táctil que siempre es muy superior a la de la estructura biológica correspondiente, a la normal. Imagínense ustedes que un sujeto intenta averiguar qué objeto hay dentro de una caja, por supuesto sin ver su contenido, solamente con la sensibilidad táctil. Entonces, pues si, por ejemplo, pues puede ser un libro, lo normal es que con la llave de los dedos pues pueda saber lo que es. Ahora, a veces incluso suelen introducirse dentro de estas cajas herméticamente cerradas y sin que se pueda ver su contenido, objetos que no son de uso común, son objetos extraños. Entonces, este sujeto, al tener esa hipersensibilidad táctil, hipersensibilidad del tacto, averiguaría cuál es el objeto que se encuentra dentro de esta caja cerrada. Esto sería, como hemos dicho anteriormente, y repito ahora, la hiperacia. Vamos a pasar ahora a un fenómeno muy controvertido que ha venido dándose a lo largo de la historia de la parapsicología y que en honor a el nombre de quien lo inventó, Cumberland, se llama cumberlandismo. ¿En qué consiste el fenómeno del cumberlandismo? Pues bien, parece ser que es una capacidad de captar los pensamientos a través del contacto con la epidermis de otra persona. Esto hay que tenerlo muy claro. Decir para todos ustedes que el cumberlandismo también se denomina falsa telepatía, porque no es real, no es una telepatía real. También comentar que en la auténtica hiperestesia se captan los estados psíquicos y se detectan las más leves alteraciones en la epidermis de otra persona. Ténganlo muy en cuenta.
El cumberlandismo teatral consiste en captar solo los movimientos neuromusculares inconscientes de una persona. Y a este respecto quiero comentar una experiencia que tuve la ocasión de ver hace algún tiempo, y se trataba de que este dotado, o supuesto dotado en la falsa telepatía o cumberlandismo, salía fuera del escenario y entonces se escondía un determinado objeto en el escenario. Después, el dotado vuelve a entrar en el recinto y se deja llevar por la mano, inconscientemente, por la mano, una persona le sujeta la muñeca, y entonces a través de todo el recinto va buscando, esta persona por supuesto con los ojos vendados, va buscando la posibilidad de encontrar el objeto en cuestión, a intentar ver, por así decirlo, dónde se encuentra este objeto que no se ha encontrado, que está perdido. Entonces, el sujeto, por movimiento, por la explicación del movimiento motor inconsciente, porque esta mano sabe realmente a dónde va a llegar. O sea, el sujeto le agarra la muñeca. Entonces esta persona parece que inconscientemente va a buscar el objeto. Posteriormente puede encontrarlo o no encontrarlo, pero todo sería explicado por esta supersensibilidad del movimiento motor inconsciente. Esta es la explicación de esta falsa telepatía, que realmente no es el contacto de mente a mente, sino que se trata de una falsa telepatía, llamada cumberlandismo. Pasamos a continuación a explicar el siguiente término, y también posteriormente vamos a hacer un experimento, para que ustedes en su casa puedan realizarlo, de, como digo, el siguiente término, que es la visión dermóptica. ¿En qué consiste este término de la visión dermóptica? Pues bien, debemos definir este término como la capacidad de captación de imágenes a través de la epidermis del sujeto. Es decir, la posibilidad de ver grafismos, colores, imágenes, todo tipo de dibujos, incluso a través de los dedos, las manos, los codos, los pies e incluso la frente. Este fenómeno de la visión dermóptica es muy utilizado incluso como juegos de reuniones de amigos. Y ahora a continuación vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan realizarlo en sus domicilios. Como digo, es un juego parapsicológico que no tiene ningún tipo de peligro ni complicación. El juego consiste en lo siguiente: se debe colocar una frase escrita dentro de un sobre totalmente opaco, para que el sujeto que vaya después a descifrarlo no pueda ver su contenido. Como decimos, a continuación se le entrega al sujeto, al supuesto dotado o sensible, este sobre cerrado, para que trate de leer qué es lo que pone en esa frase. El sujeto debe leerlo simplemente pasando su mano por encima del sobre. Incluso puede tocarlo, pues como hemos dicho anteriormente, es la yema de los dedos y la piel la que va a llevar a cabo la lectura dermóptica, al agudizar la sensibilidad táctil. Eso es el más fácil que hay. Posteriormente, si se quiere complicar un poco el experimento, puede complicarse de la siguiente forma: se introduce una carta entera dentro del sobre, para que el sujeto que quiera descifrarla pueda empezar a leerla. Asimismo, se puede introducir, que es lo que se suele hacer generalmente cuando se hace este tipo de experimento, dibujos y grafismos, es decir, letras o números, o un dibujo sencillo con unas líneas que sean muy fáciles, para que el supuesto dotado intente captar qué dibujo o qué sensaciones le produce, simplemente con la visión dermóptica. Porque a veces, por ejemplo, ocurre que se pinta dentro, como ocurrió una vez, y Luis muy bien lo recordará, que una vez se dibujó un iglú en un papel. Entonces se introdujo este dibujo de iglú dentro de un sobre cerrado, y el supuesto dotado intentó descifrar qué había en ese dibujo. Entonces, claro, él no pudo visualizar a través del tacto cuál era el dibujo, pero sí dijo que le produjo una gran sensación de frío. Entonces, pues por supuesto que tenía mucha relación el tema del dibujo con lo que él había sentido.
El fenómeno de la lectura de arma óptica debe empezar experimentándose siempre con los dedos, puesto que, como decimos, es la yema de los dedos la que está más capacitada para realizar este experimento. Pero también hemos de decir que hay algunos dotados que también consiguen leer con la frente. Es decir, se le cierran los ojos y se le pasa este sobre cerrado por la frente. Entonces, debemos decir que cualquier tipo de la piel, de cualquier zona epidérmica del cuerpo, puede poseer la facultad de leer de la forma paranormal. Así que decirles que usted mismo puede probarlo en su domicilio, en diferentes zonas, hasta encontrar cuál es la zona epidérmica que puede producir tal fenómeno con mayor facilidad. Así que imagino que que ustedes habrán entendido cómo se puede realizar el experimento. Le aconsejo que primero lo hagan de forma más bien fácil, después se puede ir complicando. Primeramente con un dibujo sencillo, como puede ser un balón, un árbol con líneas muy fáciles, una casa, y ya posteriormente, como digo, pues pueden ser frases, palabras e incluso textos de cartas. Sí, decir, porque antes se me había olvidado comentar, que dentro del cumberlandismo, o falsa telepatía, el fenómeno se produce porque el sujeto en cuestión que está experimentando con los ojos cerrados capta los movimientos inconscientes de la persona que le lleva la muñeca. Que quede muy claro, la muñeca, la persona que le agarra la muñeca, es la que realmente le está guiando inconscientemente para que esta persona diga exactamente se encuentra el objeto en este lugar. Es por eso por lo que se llama falsa telepatía. Vamos a seguir nuestro periplo por la fenomenología parapsicobiológica y nos encontramos con otro fenómeno controvertido. Se trata de la hiperalgesia. La hiperalgesia es una hipersensibilidad al dolor extremada y más allá de los sentidos normales. Es un extraordinario desarrollo de la sensibilidad a estímulos dolorosos en cualquier índole y en cualquier parte del cuerpo. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Una persona puede recibir un dolor que otra, en este caso, no lo recibe conscientemente. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una hipersensibilidad. De ahí que forme parte del fenómeno de la hiperestesia. Todos los que estamos hablando, no lo olviden ustedes, están relacionados con la hiperestesia, tanto la hiperacusia como la hiperosmia, la hipergeusia, la hiperafia, la hiperalgesia y este cumberlandismo que anteriormente les he expuesto están relacionados muy de cerca, tanto es así que forman parte de ello, con la hiperestesia, o sea, hipersensibilidad a los sentidos normales. Debemos decir, en razón al último término que ha comentado Luis, la hiperalgesia, que todos ustedes han visto infinidad de veces cómo determinados sujetos aparecen en medios públicos aludiendo a este tipo de fenómenos, al tipo de la hiperalgesia, dándose a conocer como faquires o como magos que no son sensibles al dolor. Pueden ver como ustedes muchas veces cogen sables y se lo introducen por partes que no son vitales del cuerpo. Incluso pueden atravesar las zonas de la cara con agujas, la nariz, los labios. También algunos suelen decir que tragan vidrios rotos, aunque muchas veces han investigado que es totalmente un fraude, que eso no nos realiza, sino que es solamente un truco de ilusionismo. Y también, como digo, se ha comprobado incluso cómo algunos faquires han llegado a tragar agujas sin que les produzcan ningún tipo de lesión interna, de lesión en sus vísceras. Esto es lo conocido como la hiperalgesia. De todas maneras, decir que estos faquires están muy acostumbrados a todo este tipo de trucos, porque es un truco lo que practican en la mayoría de las ocasiones. Y estas agujas que se introducen en zonas determinadas de la boca carecen, por así decirlo, de áreas que puedan ser dañadas o de arterias. Entonces, claro, no tiene ningún problema al introducirse esta aguja. Es una cuestión de práctica. Ustedes mismos lo pueden hacer. Entonces, se trata realmente de verdaderos trucos. Y hay que decir también que en la mayor parte de las ocasiones los faquires con esta espectacularidad lo que buscan es
que la gente acuda hasta ellos, que observe esos fenómenos, pero que no se trata de fenómenos reales parapsicológicos, sino que se trata realmente de trucos que ellos mismos practican con una facilidad desbordante. También tenemos que decir que este fenómeno, el de la hiperalgesia, no está ligado a cuando se utiliza el término hipnosis. Cuando se realiza la hipnosis a un sujeto para que no sufra dolor, por ejemplo, en las sesiones de dentista, por ejemplo, esto no estaría ligado dentro de este fenómeno, puesto que ya entraría dentro del campo de la hipnosis. Entonces, solamente se tiene que relacionar cuando no exista ningún tipo de halo de ningún tipo. Es decir, que sea solamente y estrictamente relacionado con dolores producidos pues por materias exteriores al cuerpo humano. Sin embargo, si ya te hipnotizan de antemano, entonces el cuerpo, por supuesto, que se predispone a que, como el subconsciente está predispuesto a que no cause dolor, entonces, por supuesto, la mente transmite al cuerpo sensaciones totalmente al contrario de que se le produce. Es decir, que incluso le pueden hincar o le pueden introducir dentro de la piel algún tipo de aguja y al sujeto le puede producir sensaciones incluso de placer. Sí, además que decir que durante el trance hipnótico el sujeto tiene una alteración de la conciencia, es decir, que está la conciencia alterada y que por tanto se le pueden producir fenómenos de esta índole que tú muy bien has comentado, y también fenómenos que provoquen ese dolor. En contra de lo que hemos dicho, también en el trance hipnótico, y ya lo explicaremos en su debido momento, se puede producir al sujeto un dolor a través de la piel, por ejemplo, con una quemadura de cigarro. El hipnólogo, simplemente con el dedo, puede decirle que este sujeto se está quemando, que está sufriendo una quemadura, y después somatizar esa quemadura. Entonces, quiere decirse que en el trance hipnótico, al estar el sujeto predispuesto a esta alteración de la conciencia, pues pueden regir unas leyes u otras, puede ocurrir un suceso u otro, dependiendo de lo que el sofrólogo induzca al sujeto. Bien, y pasemos ya al penúltimo término de hoy. Este es el conocido como la parestesia, es decir, la inversión paranormal de las funciones receptoras del ser humano, es decir, el cambio de emisión de los sentidos. Por ejemplo, un sujeto que a través de la visión pueda comprobar si el objeto que se encuentra pues tiene la superficie rugosa o árida o totalmente pulida. Captar también, por ejemplo, a través del tacto el sabor de cualquier tipo de alimento. Entonces, como ven ustedes, este tipo de fenómeno cambia los sentidos, es decir, altera las funciones normales de los sentidos. Como digo, este término es conocido como parestesia, o cambio de la emisión de los sentidos normales del ser humano. Y ya por último, hablar sobre el último fenómeno que engloban la terminología de los fenómenos parapsicobiológicos. Se trata del fenómeno cenestésico, de la cenestesia. Vamos a explicarles a ustedes qué es la cenestesia. Se trata de la facultad de provocar verdaderas alucinaciones internas en el propio organismo. Es un fenómeno alucinatorio. Un fenómeno cenestésico, por poner un ejemplo para todos ustedes, pues consistiría en que el organismo captara que corre plomo hirviendo por sus tripas. Es un ejemplo que podemos poner. Y la persona pues sintiera exactamente la misma sensación que si el plomo hirviendo, en este caso, se encontrara en sus entrañas. Es un ejemplo demostrativo, con las correspondientes consecuencias, por ejemplo, para luego finalmente acabar la alucinación y volver el cuerpo a encontrarse normalmente. Esto es un claro ejemplo de un fenómeno cenestésico. Este fenómeno se suele dar en los casos de posesión diabólica. Ya hablábamos el otro día de la xenoglosia, el conocimiento de lenguas desconocidas para el que las habla. Es un fenómeno que se produce en la posesión. Y es que la posesión realmente, o la pseudoposesión, es un fenómeno donde, por así decirlo, se engloban una gran cantidad de terminologías paranormales. En este caso, vuelvo a repetir,
el individuo cree que es devorado interiormente por un ente maléfico, por un demonio, se supone, y su cuerpo sufre las consecuencias a través del fenómeno cinestésico que produce la mente. Decir que se trata realmente de una alucinación. Bueno, pues decirles solamente que estén preparados para que el próximo día, el programa del viernes, como anteriormente dijimos y ya hemos anunciado, vamos a realizar en directo un experimento de telepatía, es decir, transmisión de pensamiento de mente a mente. Como les digo, prepárense para este día porque dentro del programa normalmente vamos a intentar transmitir cualquier tipo de dibujo a la hora del programa, es decir, dentro del programa en directo. Entonces, espero que este día estén ustedes todos preparados. Ya anteriormente de realizar el experimento, realizaremos pues algún tipo de relajación para que ustedes estén totalmente predispuestos a captar cuál es la visión del dibujo que queremos a ustedes transmitirle.